una opinión que le tomaron ahora que andan allá por Oaxaca. Dice Beltrones que llama a los 3 niveles de gobierno a no distraerse en intentar echar culpas. Por ello, dice, llamó a los 3 niveles de gobierno. No es un momento de repartir culpas, es la hora de encontrar mucha unidad y mucha comprensión entre nosotros. Sostuvo, dijo estar convencido que el presidente Calderón debe estar muy conmovido por lo que está sucediendo en Monterrey, como para andar pensando en entrar. Yo no creo en eso. Sigue diciendo Beltrones. Advirtió que el único mensaje que se debe enviar a los criminales es que se actuará con la policía, el ejército y todo lo que sea necesario para combatirlos y hacer que paguen sus culpas y sobre todo los crímenes que han cometido. Lamentó, claro, que el PAN intente utilizar un evento tan triste como el que se está viviendo para politizar. La verdad es que hay un crimen y entra la política, y si entra la política hace que la justicia salga por la otra puerta. El legislador advirtió también que después de un evento o un acto terrorista no debe de lugar a duda que debemos ser implacables con la delincuencia. Exigió encontrar a los culpables para sancionarlos con toda la dureza de la ley, porque en México no se puede permitir tener eventos de este tipo. La impunidad es la única que puede alentar que siga sucediendo por lo pronto. Por lo pronto es momento de mucha unidad entre los mexicanos, entre nosotros, con el presidente de la República, hasta el gobernador del estado, que no nos vean los criminales divididos, sostuvo. Respaldó que el presidente Calderón haya declarado un duelo por 3 días y enfatizó que también debemos estar listos para actuar unidos todas las fuerzas políticas, todos los gobiernos en sus distintos niveles, para atacar a la delincuencia y al terrorismo en donde quiera que aparezca. Sin embargo, consideró que lo que se tiene que hacer es unirnos, todos los mexicanos, unirnos a denunciar estos actos terroristas y sobre todo a buscar cómo castigamos a los culpables. Aseguró también que gane quien gane las elecciones del 2012, deberá continuar con la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Por último, dijo, insistió que ni un paso atrás, ni siquiera lateral, todo para adelante. Eso dice Beltrones y lo tomo porque es como si fuera mi opinión personal. Compañeros, vamos a dejarle el tiempo. Menciono también otros, ese es, digamos, el gran empresario que está ahí, otros medianos y pequeños empresarios ahí en la zona que fueron objeto de secuestros también ahí, malamente, ¿verdad? Pero una estrategia así, pero pues eso sucedió ahí. La persona que estaba al frente de la estación de la CIA en ese tiempo, que duró cerca de 16 años, 13 años como jefe de la estación de la CIA, Winston Scott, que reclutó como agente de la CIA a 2 presidentes, a Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz. Eso lo vamos a ver en detalle con las fuentes originales. No estoy siendo sensacionalista, tengo los pelos de la burra en la mano. La prensa, unos a favor, otros en contra, pero también hubo intento de represión ahí de la prensa local. Finalmente, la prensa local, que de alguna forma fue muy sensible a ese movimiento social, hubo un intento que describe Carlos en su libro, de reprimirlos, de encarcelarlos, no tuvieron éxito y la prensa siguió haciendo su trabajo. La iglesia, pues igual, hay un sacerdote ahí que menciona involucrado en como un movimiento cañero que se dio en esa época. La chispa que prendió la llama
de esa guerrilla fue un conflicto pues, aparentemente intrascendente, como pueden parecer muchos conflictos en la historia. Había una escuela en la zona donde Lucio era maestro rural. La directora trataba mal a los alumnos y había discriminación, alguna cosa así. Llaman a una asamblea para destituirla prácticamente a la maestra, a la directora de la escuela, una escuela rural. Nombran a un orador oficial. El orador oficial por X motivo no asiste y de emergente entra Lucio a hablar ahí. ¿A qué grado estaría la represión en ese tiempo que la destitución de una maestra rural de la Sierra de Guerrero fue objeto primero de detección de las autoridades del gobierno del Estado y después de represión directa? No se podía quitar ni una maestra rural de una escuela porque había una represión armada como la hubo en ese momento. Entra Lucio a hablar ahí y comienza la balacera. Comienza la balacera, tiene que huirse Lucio a la sierra. La policía municipal de allí quería disparar en contra de la policía judicial del Estado, que era la que estaba reprimiendo el movimiento, y quería incluso unirse a la guerrilla de Lucio. El ejército, cuando la policía judicial del Estado le dijo, oye, vamos a... Yo espero órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional y por lo menos ustedes mátense ahí si quieren, pero yo no entro. Así empezó, por un hecho aparentemente intrascendente. Después vamos a ver que tuvo bastante trascendencia. Eso sucedió el 18 de mayo del 67. Que ese conflicto muy local allí en la Sierra de Guerrero tiene sus raíces. No surgió de la nada, como no surge de la nada ningún movimiento histórico en ninguna parte del mundo. Siempre hay antecedentes, siempre hay raíces. En este caso, Lucio tenía un abuelo, Pablo Cabañas, que había participado en la revolución. La zona de Guerrero fue una zona, pues no de la misma importancia, pero casi de la misma importancia de la zona de Morelos, con el zapatismo. O sea, el zapatismo era Guerrero, Morelos Guerrero. Ahí fue un movimiento fuerte. Igual menciona antecedentes de la independencia y guerrillas que se dieron posteriores a la revolución. Otra parte del conflicto que menciona aquí Carlos en su libro es precisamente la influencia del imperio norteamericano a través de su embajada. El contexto internacional en que nos presenta Carlos en su libro, lo menciono porque él también lo presenta aquí, no es algo que yo quiera añadir artificialmente a esto, sino que Carlos nos habla de eso, lo ubica en un contexto internacional, que es precisamente el golpe de Estado en Chile a Salvador Allende. Ese golpe de Estado también está perfectamente, actualmente documentado, cómo fue que la CIA lo implementó. O sea, ahí, para el que sea curioso, tengo la fuente, es el Archivo de Seguridad Nacional Norteamericana. Hay un periodista, que fue la forma que yo tuve acceso a eso, se llama Jefferson Morley, del Washington Post, y todos son archivos que ha recopilado de George Washington University, con sede en Washington, D.C. O sea, que hubo un golpe de Estado en Chile, preparado, ejecutado por los norteamericanos, está documentado en los archivos nacionales de seguridad norteamericanos. El que se quiera tomar el tiempo para eso, ahí está. Que no quiera creer, el que piense que son imaginaciones, estará en su libertad, pero están los archivos norteamericanos, que han salido a la luz pública desclasificados últimamente a partir de una ley de acceso a la información que hay en Estados Unidos. Cuando consultas esos archivos, porque se pueden consultar en línea, hay partes ahí ya más sensibles que vienen tachados, ¿verdad? Ciertos nombres, pero la información está ahí. Ok, regrésala por favor. También está perfectamente bien documentado en sus archivos cómo Gustavo Díaz Ordaz era litempo número 2 y Luis Echeverría era litempo número 8. Estaban en la nómina de la CIA y estaban muy bien pagados por la CIA, inclusive exageradamente bien pagados a juicio de algunos jefes de la misma CIA. Todo eso está en los archivos esos. Bueno, si está en esos archivos, ¿por qué no se conoce? Perdón, ¿viene en el libro esto?
¿Viene en el libro? ¿No? En el libro no viene eso. Okay. O sea, una investigación que yo hice a partir de lo que yo conocí con este, eso no está en el libro, ¿verdad? Hago la aclaración. Bueno, vamos a continuar. A partir de ese libro también, pues uno se mete a otros libros, ¿verdad? Eso tampoco está en el libro, pero yo quise investigar más la personalidad de Díaz Ordaz, que es lo que había sido, y el que quiera conocer un poco más, está esa biografía muy reciente, que se la recomiendo, muy buena, muy buena. O sea, habla cómo Díaz Ordaz, primero lo corrieron de su casa a sus padres, ¿verdad? Lo desalojaron porque vivía en la miseria, y después toda la demás historia, pues creo que ya se la sabe. No es el momento para ampliar en esos lados. Hay una historia de Díaz Ordaz muy interesante ahí. El de la tristeza, ¿no? Ahí viene precisamente. Esa fue el más. Precisamente, viene como Díaz Ordaz en el libro ese terminó paranoico completamente, ¿verdad? Y su esposa igual, ¿verdad? Viendo amenazas de todos lados, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. Bueno, aquí habla un poco más sobre el golpe de Estado en Chile, no vamos a abundar más sobre eso. Vamos a bajar. La CIA. Bueno, más un dato. El presupuesto del año 2010 de todas las agencias de investigación, que no nomás la CIA estaba metida en la Embajada de México en ese tiempo, había otras. El presupuesto del año pasado, también de datos oficiales, 80,000 millones de dólares. Huevos. O sea, yo creo que algo tienen ahí para comprar funcionarios, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Vamos a ver. O sea que están acostumbrados a tener la nómina de los presidentes de México y a los... Y de otros Están países. acostumbrados, y ahora es abierto, ¿verdad? Ahora ahí en Reforma hay un edificio, y ya procesos encargados de... Pasa Calderón. Sí, y no pasa nada, ¿verdad? Hay polémicas en el Senado, ¿verdad? Si se acusa de traición a la patria, y todo, obviamente, como dijo el ingeniero Rojas, estamos en el país de no pasa nada. No pasa nada. Algún día pasará, ¿verdad? Pero por lo pronto no pasa nada. Ya está pasando. Para regresar al libro, y si todavía tienen un poquito de paciencia, voy a leer un párrafo pequeño de cómo habla Carlos Montemayor y lo que dice Lucio, ¿verdad?